vamos a dar inicio. Quiero iniciar agradeciéndole muchísimo a Héctor que esté aquí. Me tiene la invitación y rapidísimo aceptó y con muchas ganas, mucho gusto. Entonces quiero agradecerle y decirle que estamos muy contentos de tenerlo aquí. Quiero también agradecer a la porra que trajo, que son grandes amigos, Juan Pablo Vázquez, que lo conocen aquí en el posgrado porque él estuvo en la cátedra del año pasado, nos dio alguna charla. Y por allá atrás está Jorge Galindo, que también ya lo conocen, se están haciendo frecuentes de este posgrado. Angélica también, que viene acá de Colombia, está estudiando en Ibero. Muy agradecidos a los profesores, Eduardo que anda por ahí, a Rosa, nos acompañan, por ahí puede haber otro. Bueno, el doctor Vera, le voy a hacer una breve presentación. El doctor Vera es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research, profesor investigador de la UNAM, en un instituto que no puedo aprendérmelo, pero está en la UNAM. Y él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entiendo que recién ascendiste en el nivel 2. Felicidades. El trabajo de Héctor combina, es una característica que a mí me llamó mucho la atención, de una manera bastante productiva la sociología y la investigación histórica, y en una particularidad que él se ha especializado en eso, que es, digamos, en la historia o emergencia de los sistemas de medición y todos los sistemas de medición, por lo que pueden ver en sus trabajos, además de que frecuentemente publica textos especializados sobre teoría social. Ayer justamente estuvimos hablando y presentando un libro que coordinaron sobre Durkheim. Aprovecho el comercial, por ahí está en la feria La Novedad, en torno a las formas elementales de la vida religiosa, y es así sobre otros autores, ha escrito trabajos especializados, es autor de varios libros y artículos. Hay uno en particular que se llama A peso el kilo, historia del sistema métrico decimal en México, publicado en el 2007, y luego coordina junto con Virginia García otro libro que se llama Metros, Leguas y Mecates, historia de los sistemas de medición en México. Ese lo publicó el CIESAS en el 2011, y una serie de trabajos sobre Weber, Norbert Elias. Recientemente él coordinó un número de una revista, no tengo aquí muy claro cuál es, una revista Cultural Sociology, Cultural Sociology, un número especial que dedicaron a Peter Berger, y él es el coordinador de todo el número. En fin, un invitado de lujo. Él tiene la palabra. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, que fue muy generosa, por supuesto, y también muy específica. ¿Sí me escuchan bien? Sí, gracias. Jorge me dijo, oye, ¿por qué no vienes a hablar algo de sociología histórica? Eso puede estar interesante. Hay algunos historiadores aquí, la cosa sociológica, y lo puedes además relacionar con tus investigaciones sobre los sistemas de medición. Y yo, que soy una persona muy obediente, ¿no? Yo prefiero vivir de rodillas que morir de pie. Entonces decidí que voy a hacer exactamente eso. Voy a hablar sobre cuestiones relacionadas con la sociología histórica, su relación con la historia, y luego intentaré ejemplificarlo con este tema de los sistemas de medición. El título, como pueden ver aquí, es Muerte y Resurrección de Largo Plazo. Ahorita intentaré explicar de qué trata eso. Y el subtítulo, como está mejor expresado allá afuera en la placa, originalmente era Los retos de la sociología histórica, pero afuera dice Los restos de la sociología histórica, lo cual creo que es más exacto. Creo que sí va a ser sobre lo que quedó de aquel intento de alguna vez de combinar estas dos disciplinas. En realidad lo que vengo a hacer, en su esencia, es algo
que no es demasiado complicado y que no es particularmente original. Simplemente lo que quiero hacer es que eso que voy a discutir sea tomado en serio y que tengamos, digamos, la actitud de tomarnos en serio la importancia de incorporar la dimensión de largo plazo en nuestras investigaciones como científicos sociales y como historiadores. No es nuevo decir que esto es importante, y creo que todo el mundo dice que es importante. En realidad esto no es, esto va a ser una obviedad para la inmensa mayoría, ¿no? Simplemente todo el mundo habla de ello y nadie lo hace, y nadie se lo toma en serio, ¿no? Como los llamados a misa. Entonces lo que quiero es como intentar mostrar dar un argumento, decir que esto, uno, si es en efecto importante; dos, es posible hacerlo; tres, sería productivo que lo hiciéramos. Entonces voy a hablar primero intentaré presentar el tema, el problema, es decir, el pensamiento procesual es muy importante. Tenemos que pensar procesualmente en términos de procesos sociales, es decir, que abandonemos en tanto que científicos sociales lo que llamaría Elías la trinchera del presente, que estamos completamente protegiéndonos desde el presente de los riesgos de pensar procesualmente, que abandonemos esa trinchera. Número dos, quiero hablar de algunas cuestiones, no de técnica de investigación, pero sí de metodología, de la orientación general que se le puede dar a una investigación, en términos muy generales, por supuesto, y muy breves, para pensar procesualmente. Número tres, pensar cómo podemos enseñar y asesorar a estudiantes y a jóvenes investigadores en ciencias sociales para el largo plazo. Y después, finalmente, un poco mostrar cómo he intentado yo hacerlo, cómo me salió cuando me tocó hacerlo, ¿no? Bueno, entonces empezaré diciendo un poco más lo que ya dije, que es cuál es el tipo de problema al que creo que nos deberíamos enfrentar, que es necesitamos tomarnos en serio y actuar sobre la importancia del pensamiento procesual. Tenemos que enfatizar la idea de que el presente no se explica a sí mismo, la mayoría de las veces. A veces sí, pero la mayoría de las veces el presente no se explica a sí mismo, y los fenómenos que están sucediendo en este momento, para ser entendidos a cabalidad, tienen que incorporar una dimensión histórica, una dimensión procesual. Las cosas vienen de lejos en el pasado. Quizá algunos de ustedes, los que hayan estado más completamente dentro del nicho de las ciencias sociales, dirán, bueno, pues es que para eso están los historiadores, hacemos división del trabajo, uno es el presente, otro es el pasado, y todos felices, ¿no? Ya después, en algún momento platicamos y ahí nos interconectamos. Bueno, déjenme darles la mala noticia. La historia no nos va a salvar del cortoplacismo. La historia esencialmente es igual de cortoplacista que las ciencias sociales, que la antropología, que la sociología. Porque de lo que se trata aquí no es de saber cosas del pasado o de estudiar cosas del pasado. De lo que se trata aquí es de investigar cualquier fenómeno en cualquier momento, sea de hace 10 siglos o de ayer, en una clave procesual. Entender que lo que sucedió, no importa cuándo haya sucedido, debe ser explicado o se puede solamente entender a cabalidad si lo ponemos en conexión con cosas que pasaron hace mucho tiempo. Los historiadores son igual o hasta más cortoplacistas que cualquier sociólogo, ¿no? Uno puede ver cómo organizan y cómo se organizan entre ellos su pensamiento y sus temas de estudio, y son, es una cosa increíble. Hay especialistas en el Segundo Imperio, ¿no? Especialistas en el Porfiriato, especialistas en la Revolución, y bueno, entonces el especialista en la Revolución siente que ya aquel que habla del Segundo Imperio, allá en la época de Maximiliano, ¿no? Como si hubo gente que vivió en la época de Maximiliano y luego vivió en la época de Zapata y seguía viva, pero ya esos grupos de historiadores son así como, ¿no? Y si la historia no cambia, dentro de 80 años va a haber especialistas en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Y van a decir, ya los especialistas del sexenio de Zedillo son otra cosa, ¿no? Ellos ya tienen otros problemas, tienen sus propias publicaciones, sus propios congresos. Nosotros solamente estudiamos el sexenio de Fox. Un poco así, no hay una conexión de entender un proceso ni en los historiadores. Entonces, los historiadores no nos van a salvar de este problema. Otro malentendido que creo que es muy común en estas cosas, no tenemos una falta de conciencia histórica. O sea, no nos va a salvar esto leyendo muchos libros de historia. Este es un problema de enfoque, no es un problema de conocimientos específicos. Mucha gente dice, es que no hay memoria y no hay... Vivimos en una época profundamente preocupada por la historia como época, ¿no? Seamos o no profesionales de las ciencias sociales o de la historia. Creo que tenemos una época casi intoxicada de conciencia histórica, por decirlo de algún modo, ¿no? Hasta las películas de Hollywood, que son así, las películas de Mel Gibson, ¿no? ¿Qué puede ser menos serio que Mel Gibson? Bueno, cuando hizo su película sobre Jesucristo, pues tenía que ser hablada en arameo, ¿no? Porque así fue.
Y las cosas, nuestros representantes tienen que ser como son, tienen que estar hablando en arameo, y Apocalipto tiene que estar hablado en maya, ¿no? Tienen que ser actores mayas, porque queremos ser fieles con el pasado. Vean las pinturas medievales, para que vean una época que no tenía conciencia histórica, ¿no? Están los soldados romanos vestidos como caballeros medievales, ¿no? Y en el paisaje se ve un paisaje, atrás de la crucifixión se ve un paisaje europeo y unos castillos o molinos europeos, ¿no? No había ninguna conciencia ni preocupación, digamos, ni conocimiento específico de que era otra vestimenta, eran otros paisajes, eran otras construcciones. Nosotros tenemos muchísimo conocimiento histórico y nos preocupa, ¿no? Y cuando vemos las películas, nunca falta ahí el pedante que dice, ay, era esa película de Robin Hood, ¿no? Atrás de la boda hay un arco medieval de punta, y esos arcos se inventaron 2 siglos después, ¿no? Eso... Qué falta de detalle, se pierde la credibilidad de la película. No nos hace falta conciencia histórica. Lo que nos hace falta es entender las cosas de manera procesual. Eso es lo que voy a decir una y otra vez, es decir, anoten eso y si quieren ya están muy cansados. Sí, lo que quiero hacer es intentar convencerlos de que hay que tomarse eso en serio y cómo lo podemos hacer, pero básicamente lo quiero hacer y quiero un poco sacar del camino cuáles son los caminos falsos. O sea, no es ni la disciplina histórica ni la falta de conciencia histórica. Lo que tenemos que hacer entonces es entender cómo ha querido hacer la sociología histórica. Por un lado, entender el cambio social. Tenemos que tomarnos en serio el cambio social y entenderlo en sus procesos y en sus olas y en sus ritmos. Lo cual no es nuevo en sociología, ¿no? Ha habido mucho énfasis en el cambio, quizás hasta demasiado énfasis en el cambio. Yo diría, yo soy de los que tienen la opinión de que la sociología, si quiere ser procesual, también tiene que tener mucho interés en su contraparte, ¿no? En lo que se llamaría la continuidad. Decía Levi-Strauss, la continuidad es tan misteriosa como el cambio. Nosotros estamos, como sociólogos sobre todo, demasiado interesados en el cambio histórico, y cuando queremos decir que un cierto pensador en efecto sí era histórico, lo que dicen, no, sí le importaba el cambio, ¿no? Hace poco salió una antología bastante interesante de Pierre Bourdieu como pensador de la sociología histórica, y empieza la introducción inmediatamente diciendo, no, Pierre Bourdieu no solamente era un teórico de la reproducción, de cómo las estructuras sociales continúan una y otra vez, él también le interesaba el cambio social, ¿no? Como si la única preocupación de lo histórico para la sociología fuera el cambio, lo cual creo que es un error, ¿no? También necesitamos estudiar o develar el misterio de la continuidad. También las cosas que se mantienen durante muchísimos siglos deben ser explicadas. Un poco, como me gusta decir, la sociología tiene una suerte de instinto felino, ¿no? Si tienen gatos en casa, notarán que los objetos quietos no le interesan para nada a los gatos, ¿no? Si tiene una agujeta en el suelo, pueden pasar 1000 veces por ahí un gato y nunca le va a poner atención si la agujeta no se mueve. Mueven un poco la agujeta y el gato va a saltar, va a salir las orejas, toda su atención se va a dirigir hacia el objeto cuando empieza a moverse. Mientras esté quieto, no hay ningún interés, pero cuando se mueve, hay esta cosa. Creo que la sociología es así, ¿no? Mientras las cosas estén reproduciéndose generación tras generación de una manera muy quieta o sin poco cambio, nos interesan poco. Pero tenemos que entender también esos otros elementos que no cambian. Entonces necesitamos tomarnos en serio, de igual manera, el cambio y la continuidad. Tenemos también, creo yo, para lograr hacer estas cosas, tomarnos en serio las escalas más grandes. Creo que el problema, uno de los problemas principales que tenemos es que nuestras escalas son demasiado pequeñas. Y cuando hable del problema pedagógico de todo esto lo enfatizaré, pero no nos cuesta trabajo entender que las cosas vienen de muy lejos en el pasado y en el espacio. Nos cuesta trabajo enfocarlo y hacerlo de una manera productiva. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en la importancia de la gran escala, buscando amplitud, profundidad y vastedad. Es decir, debemos buscar las transformaciones y la continuidad que son amplias, tanto en términos geográficos como temporales, como en términos de distintas actividades humanas, ¿no? Lo que hacemos usualmente cuando investigamos algo es, yo voy a estudiar una cierta práctica educativa en el estado de Michoacán durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, ¿no? Eso sería, es decir, los maestros rurales, esa sería una típica tesis, ¿no? Los maestros rurales en el estado de Michoacán durante el sexenio de Cárdenas. No estoy seguro, pero apostaría que hay una tesis que se llama así, ¿no? Y porque así lo hacemos, como si las cosas importantes para ese fenómeno en esa localización específica estuvieran contenidas en ese sexenio, en esa actividad y en esa
localización geográfica, ¿no? Como que tenemos que ampliar nuestras escalas, y eso es algo que debemos tomarnos en serio. Sobre esto hay muchas formas, digamos, de articular teóricamente estos problemas. Voy a mencionar dos en específico, aunque se podrían sacar recursos conceptuales sobre esto. Voy a mencionar ahora dos que probablemente ustedes ya conozcan. Uno es, tenemos que identificar que hay distintas temporalidades de los fenómenos sociales, como diría Fernand Braudel, ¿no? Que podremos buscar otras metáforas, otros vocabularios, pero él diría, hay tres tiempos él identifica una dialéctica de la temporalidad y que dice hay tres tiempos específicos que se comunican, ¿no? Dice hay una suerte de historia casi inamovible, que es la relación de los seres humanos con su medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Que es de la que casi no hablamos. Dice hay otra suerte como de historia de ciclos, que son como entre estructuras y coyunturas, como dicen los ciclos poblacionales, los ciclos económicos, los ciclos de producción, los ciclos de los precios y demás, que son 50, 60 años, ¿no? Que son cosas que van y vienen. Y luego dice, tenemos el tiempo de la historia veloz, el tiempo de los acontecimientos, que es en el que estamos todos metidos todo el tiempo, los ciudadanos de a pie, los periodistas, los científicos sociales ahora, ¿no? Que son estas cosas que comienzan e inician en unos cuantos días, en unas cuantas semanas o en unos cuantos meses, ¿no? Los vemos nacer, crecer y morir en un periodo bastante breve, ¿no? Los acontecimientos, se murió un rey, ganó un presidente una cierta elección, el resultado de una batalla militar, ¿no? Es una historia, diría Braudel, rica en interés humano, pero pobre en términos de elementos explicativos, y lo que pasa es que hemos tenido poca distancia y nos vamos con el interés humano. Dice, tenemos que recuperar esas otras historias, ¿no? Y sobre todo, yo diría, esa historia inamovible tenemos que tomárnosla más en serio, ¿no? La relación con el medio ambiente, digo, ahora es una preocupación muy frecuente, pero no solamente por el problema ambiental, es decir, el cambio climático y demás, pero si pensamos en cosas, digo, ahora que fue el sismo en la Ciudad de México, ¿por qué diablos vive tanta gente ahí, ¿no? En esa ciudad, si sabemos que tiembla tanto, ¿por qué vivimos ahí, ¿no? Y si luego la gente empieza a sacar datos que son muy interesantes, de las 20 ciudades más pobladas del mundo, 10 están en zonas de riesgo de terremoto. ¿Por qué? Es decir, bueno, obviamente los humanos no somos muy inteligentes, pero quizá haya cosas más allá de nuestro limitado conocimiento para hacer eso. Después lo que dicen es que saben que donde hay muchos terremotos usualmente es donde hay fallas geológicas. Y la metáfora geológica creo que es muy interesante, ¿no? También cuando ven las grandes civilizaciones de la antigüedad, más de la mitad de ellas estaban precisamente en zonas donde había fallas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en estas fallas donde se rompe la tierra, se liberan muchos recursos, se liberan metales, minerales y petróleo, por ejemplo. Y entonces eso llama a las poblaciones a estar ahí, eso les da ventajas específicas, ¿no? Digo, hablamos de que hay una era de bronce, hay épocas específicas que definimos por su acceso y su uso a los metales. Bueno, en un lugar donde no hay fallas es difícil llegar a donde están esos metales. Pero si estás en una zona donde eso se libera, tienes acceso a ellos, pero tienes que vivir con el riesgo de los terremotos. Entonces, ¿por qué vivimos en esa maldita ciudad que es tan frágil? Bueno, porque nos da muchos recursos. Vivir en ese tipo de zonas, o en California, ¿por qué hay tanta gente en California? Bueno, porque ese fenómeno de larguísimo plazo explica por qué hay tantos seres humanos ahí congregados, ¿no? Y es el tipo de claves que uno puede decir, claro, si empezamos a introducir esta cosa, lo que parecerían misterios de la acción humana o caprichos, es decir, en realidad, ¿cómo no lo explicamos? Pues es que llevan pasando ahí, y ahí encontraron al águila y a la serpiente. Bueno, pues es que eso no es una explicación muy satisfactoria o muy racional, pero podemos encontrar razones más profundas si nos atrevemos a pensar. Esa es la diferencia entre el dato histórico y el dato procesual, digamos, ¿no? El dato histórico es que venían en la migración, ¿no? Desde Aztlán y se encontraron. Esa es la anécdota histórica. Lo otro es lo que sí nos puede dar, digamos, un tipo de estructura más profunda para explicar las cosas. Entonces eso tiene que ver con las temporalidades. Lo otro tendría que ver con tomarse en serio la cosa de los procesos, y luego viene esto de qué son los procesos históricos, ¿no? Diría Elías una cosa que es interesante, dice, para que empecemos a pensar procesualmente tenemos que incluir cuando menos en nuestros análisis tres generaciones humanas, ¿no? Antes que eso quizá todavía no estamos en la capacidad de empezar a captar lo procesual. Ahorita voy a regresar un poco en cómo se puede instrumentalizar un poco esa idea de las tres generaciones para empezar a ver lo procesual. Pero a partir de ahí, a partir de esa dimensión de tres generaciones humanas, empezamos a ver lo procesual, lo cual ya traduce esto en una cosa mucho más específica.
Tenemos que entender, dice Elías, que estos procesos sociales son usualmente procesos no planeados. Los procesos a largo plazo son procesos que nadie estaba planeando. Nadie planeó la industrialización, nadie planeó el cambio climático, nadie hizo una planeación de decir vamos a hacer que las democracias republicanas sean las formas predominantes de la estructura política del siglo XXI, ¿no? Cuando estaban ahí en Filadelfia a finales del siglo XVIII reinventando las repúblicas o inaugurando la primera república moderna, he dicho, vamos a hacer que este modelo, que ya sabemos que va a triunfar, después se haga un modelo global de aquí al siglo XXI. No, imposible, ¿no? Estos son procesos no planeados, ¿no? Lo cual sirve no solamente para pensar procesualmente, sino también sirve para un antídoto para uno de nuestros grandes problemas, que es el problema del voluntarismo, que siempre estamos queriendo explicar las cosas de acuerdo a que alguien tuvo un plan o tuvo un deseo de que las cosas sucedieran así, ¿no? Como si los fenómenos sociales importantes sucedan por la planeación o la voluntad de ciertos agentes específicos, ¿no? Y pensamos mucho así, ¿no? Hay gente que se siente muy listilla, porque dice, no, quiere saber qué pasó, fíjate quién se lo ha beneficiado de eso. Entonces, el que se le ha beneficiado es el que estuvo atrás de todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién se benefició del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas? No, pues fue el Pentágono y el presupuesto militar. Entonces hay que ver si hubo unos generales involucrados ahí, que la chusma piense que fue Al Qaeda, pero nosotros sabemos que hubo una voluntad atrás de todo eso específica. No, lo que pasó fue una consecuencia no planeada de ese ataque, fue una serie de cambios específicos en la estructura política de Estados Unidos que no tenían que ver con la intención inicial de quienes realizaron a cabo los actos específicos de los ataques terroristas. Entonces, los procesos a largo plazo tienen que durar 3 generaciones, son actos no planeados. En términos de la amplitud de qué debe estar incluido en esto, Elías diría, tenemos también que pensar en que la humanidad puede ser una unidad de análisis, ¿no? Ya olvídense de... Voy a hacer un estudio que compare 3 países, que ya es ahorita una cosa atrevida. Dice la humanidad como unidad de análisis. Y si pensamos el proceso en estos sentidos como vastos, la humanidad puede ser una unidad de análisis, ¿no? Y que nos llevaría también a entender que las sociedades particulares están conectadas a través de cadenas de interdependencia, lo cual ya traduce la noción de humanidad en algo más específico y más entendible, ¿no? No es que seamos ni una cosa coherente ni una amalgama de cosas completamente desconectadas. Las diferentes sociedades particulares que componen la humanidad están entrelazadas por cadenas de interdependencia. Entonces aquí vendrá otra de esas, en términos de vocabulario, de esas nociones clave, ¿no? La noción de interdependencia. Voy siguiendo con uno de los puntos de Elías a través de los cuales describe esto de proceso, como para poner una suerte de masa, de base conceptual, mejor dicho, sobre cómo pensar estos problemas. Diría Elías, las formas de convivencia social surgieron directamente de formas anteriores de convivencia social, ¿no? Un poco regresando a esto de que el presente no se explica a sí mismo. Cualquier fenómeno que estemos viendo en el presente tendrá que ser explicado de acuerdo a formas anteriores de hacer las cosas que vienen inmediatamente después de ella, ¿no? Y estas formas presentes serán dentro de muy poco las formas que le den nacimiento a formas futuras, ¿no? Entonces, diría Elías una cosa que me parece muy provocadora, pero muy clarificadora también: el presente y el futuro son tan históricos como el pasado, ¿no? Por eso no estamos aquí haciendo el debate entre el presente y el pasado, ¿no? Lo que estamos queriendo entender es que el presente va a ser el pasado del futuro, y alguna vez el pasado fue un presente, en fin, cosas que ustedes ya saben, que a veces suena como a trabalenguas, pero la clave está aquí, es que las formas de convivencia social actuales o de cualquier momento específico surgieron directamente de formas anteriores, y si no entendemos esas formas anteriores no vamos a entender las formas que están sucediendo en el momento que lo veamos. El momento que lo veamos puede ser hoy, finales de 2017, o puede ser la llegada de Maximiliano al puerto de Veracruz, no importa cuál sea, no tenemos que entender las formas anteriores. Y lo que tenemos que ver, diría Elías, es el entramado continuo de las generaciones. Aquí la noción de generación es la que va a dar la clave como para poder sujetar esto de una manera un poco más específica, ¿no? Entonces dice, el entramado continuo de generaciones, y eso es algo que en la historia en México se ha estudiado mucho. Hay historiadores mexicanos que son pioneros en este análisis de las generaciones y de cómo estructurarlo, pero ahí está la clave, ¿no? Las estructuras actuales y las futuras no pueden entenderse sin recurrir al pasado. Finalmente, diría Elías, tenemos que mostrar
que las personas siguen fines limitados y particulares, que son los que se convierten como la materia prima para que se mantengan en curso las estructuras carentes de finalidad que constituyen el largo plazo. Entonces, esas estructuras de largo plazo que no son planeadas, que no están planificadas, tienen como materia prima una cadena de acciones intencionadas de individuos específicos. El resultado de esas cadenas, de esa concatenación de acciones intencionadas particulares, produce resultados que no eran intencionados en lo específico. Y eso luego incluso se va a convertir en las estructuras que van a limitar la acción futura de los individuos, pero todo tiene que ver primero con estas acciones intencionadas, lo cual nos recuerda que sí tenemos que saber qué es lo que intentan las personas, simplemente no tenemos que limitarnos a eso, tenemos que tener una parte, encontrar cuál es el sentido, las intenciones de sus acciones y luego ver cómo eso construye estructuras de largo plazo que limitan y estructuran sus acciones. Bueno, entonces todo esto creo que nos puede dar un cierto vocabulario, aunque sea básico y mínimo, para curarnos de lo que yo llamo el virus minimalista. El virus minimalista y el virus cortoplacista, que es exactamente lo que nos está matando, ¿no? Siempre todo es esta cosa de reduzcan. Las investigaciones hay que reducir, hay que hacerlo en el lenguaje de lo que ustedes escuchan todos los días, tienen que acotar, ¿no? Yo lo que vengo aquí a decirles es no acote nada. Perdón, Jorge, espero no bajar los índices de eficiencia terminal del programa. Lo que vengo a decirles aquí es no acoten sus temas de estudio. Al contrario, ¿no? La cosa es hay que hacerlo con un cierto grado de efectividad, ¿no? Que es lo que tenemos que encontrar cómo lograr. Entonces, bueno, como les decía, tenemos conciencia de que todo esto es importante, simplemente no tenemos convicción de que hay necesidad de pensar, enseñar e investigar en procesos históricos de largo plazo, ¿no? Ni los historiadores ni los científicos sociales, ¿no? Todo el mundo habla maravillas de Braudel o de Wallenstein, ¿no? Todo el mundo los admira. Y yo lo que digo es, Braudel en realidad, aunque es venerado entre los historiadores, es el menos influyente de los historiadores. Braudel, cuate que hacía estas cosas del Mediterráneo, ¿no? Tiene unas cosas ahí, enormes, ¿no? Los tiempos lentísimos de la historia. Todo el mundo habla de eso, ¿no? Los historiadores cuando justifican su propia existencia, cuando alguien les va a quitar presupuesto para algo, dicen, no, un país sin historiadores sería una cosa terrible y no pueden vivir sin nosotros, sería un país sin memoria y la sociedad que no conoce su pasado está condenado a repetirlo y nosotros pensamos a largo plazo. Es el vocabulario que utilizan para justificar socialmente su existencia y su presupuesto. En la práctica no hacen nada de eso, ¿no? Invocan a Braudel, pero nadie trabaja con Braudel, nadie trabaja a largo plazo, prácticamente nadie. Ahorita intentaré dar algunas, no evidencias, pero datos anecdóticos al respecto. Y tampoco se hace mucho lo que decía Braudel de que la historia aprenda de las ciencias sociales. Creo que, al menos lo que se puede ver en México, hay un divorcio completo en términos de estos dos mundos, ¿no? Los sociólogos están, por un lado, en el atrincheramiento del presente, como diría Elías, y los historiadores leen mucho a Braudel y lo citan mucho y les gusta mucho, pero nunca hacen esta cosa de, claro, hay que hacer un diálogo entre historia y ciencias sociales, vamos a aprender ciertas técnicas de investigación específicas de las ciencias sociales. Si no vas al archivo y no descubres algo y luego le pones un candado para que nadie más pueda entrar a ver ese archivo en particular, no vales mucho como historiador en México, ¿no? Ahí está esta defensa del método archivístico y luego de proteger ese municipio en esa pequeña época histórica, en esa fuente documental específica, ¿no? Entonces creo que vivimos en un mundo, en términos del pensamiento histórico, muy antibraudeliano. Entonces tenemos que pasar de la conciencia de la importancia del largo plazo a la convicción y a la acción de largo plazo. Bueno, entonces déjenme pasar ahora a darles algunas ideas de cómo pienso yo que esto se puede traducir, porque bueno, obviamente decir esto, si yo nada más digo esto, pues voy a quedar como todo el mundo, que es decir, sí, Braudel, a largo plazo es muy importante, y luego no hacer nada al respecto. Entonces, ¿cómo podemos ampliar nuestros marcos? ¿Cómo podemos delimitar en escalas que sean más amplias? Bueno, primero hay que hacer algo que ya más o menos se conoce, pero que no se hace mucho tampoco, que es combatir el nacionalismo metodológico. Nacionalismo metodológico tiene que ver con asumir que una unidad de análisis autoevidente y clara son los estados-nación, ¿no? Entonces yo estudio México y tú estudias Guatemala y demás, ¿no? Entonces, como si el Estado-Nación se convierte en el área de especialidad y en la unidad de análisis específica. Eso es algo lo que tenemos que romper.
de eso hay más o menos cierta conciencia y empieza a haber movimiento con eso. Hay muchas cosas sobre historia global, entendemos que ahora con todo el discurso de la globalización entendemos que las cosas vienen desde otras partes, están conectadas con cosas de otras partes del mundo, pero se sigue asumiendo que el Estado-Nación es una unidad que no tiene que ser explicada, ¿no? Si alguien estudia Argentina, si yo estudio el sistema educativo argentino, tú estudias el sistema educativo mexicano, hay que hacer un artículo juntos, entonces comparamos tu país con mi país y sacamos ahí un resultado. Eso tiene muchas limitaciones, como intentaré mostrar dentro de un momento. También hay que superar lo que es más grave aún. Digo, el otro tiene ciertos defectos y limitaciones, pero hay cosas más graves, que es confundir esto con el patriotismo metodológico. Ya no es el nacionalismo, sino el patriotismo, que es el debemos estudiar a México, ¿no? Como si lo viéramos como un mandato moral de que somos mexicanos y tenemos que estudiar a México a fuerzas, porque es lo que nos corresponde en términos de el tipo del Estado que nos da el pasaporte es el Estado que tenemos que estudiar, ¿no? Como si fuera nuestra obligación. También hay que romper con el provincialismo metodológico, que ese quizá de todos es el más grave, que ese es el solo podemos estudiar México, ¿no? No nos queda de otra. ¿Qué más quisiéramos que ser Braudel? Pero bueno, pues Braudel es Braudel y nosotros somos nosotros y es lo que tenemos a mano y no podemos aspirar a más, ¿no? Creo que este en el fondo es el más grave de todo, esta suerte de provincialismo metodológico, que solamente podemos estudiar las cosas que tenemos a mano y lo que está lejos, pues está lejos y pues ni hablar, ¿no? Ya los que estén más lejos, o los que tengan más dinero, o los que sepan más, o los que sean más inteligentes, etcétera, son los que podrán investigar estas cosas en escalas más amplias. Creo que eso es un error muy grave. Tenemos por suerte en México algunos ejemplos muy valiosos sobre cómo romper con esto, ¿no? A mí me gusta mucho, les recomiendo un libro, por ejemplo, de Arturo Barman, un historiador que murió hace no mucho tiempo, que tiene un libro que se llama Historia de un bastardo, que es sobre maíz y capitalismo. Y dice una serie de cosas muy interesantes. Dice, para bien o para mal, yo soy mexicano, y eso implica ser mexicanista. Por supuesto, como esta cosa que les decía. Y los mexicanistas estamos condenados a estudiar México. Entonces, si eres mexicano, te conviertes en mexicanista, por ser mexicano te conviertes en mexicanista, y luego entonces solamente puedes estudiar cosas que tengan que ver con México. Dice, empecé a hacer una historia del maíz, y eso me di cuenta que iba a ser una historia global. Simple y sencillamente. Porque el maíz es una planta americana, pero que se ha convertido en una planta que se cultiva en todo el mundo. Entonces, dice, la respuesta a lo que yo quiero hacer es, quise hacer una historia global desde la perspectiva mexicana. Dice, puede ser muy soberbio, pero bueno, eso es lo que es lo que yo voy a intentar hacer. Y el libro es una cosa fantástica, porque empieza desde la domesticación del maíz por los primeros habitantes americanos hasta cómo fue importante, digamos, el maíz en el proyecto colonizador del África, cómo el maíz fue un alimento crucial para poder tener alimento suficiente en los barcos negreros para llevar a los esclavos desde el África al Caribe y a Estados Unidos. ¿Cuál fue el impacto que tuvo el maíz en las clases pobres campesinas en Europa en términos de un cultivo que podría introducirse entre ciclos distintos del trigo? Entonces, la historia de esa plantita americana se convirtió en una historia global. Lo que decía, tenemos que hacer eso. Y un poco lo que dice es, nos hemos resignado a que esas historias solamente nos las cuentan los hombres blancos barbados. Y eso es un error. Tenemos que intentar contar historias globales desde nuestra perspectiva, desde el punto en el que estamos. Y así son todas las historias. Obviamente, Elías y Braudel contaban sus historias globales o procesuales desde su tiempo, desde su punto en el espacio, pero eso no significaba que se limitaran únicamente a estudiar la Francia de la Segunda Guerra Mundial o la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y demás. Otras nociones que creo que son importantes que tengamos pensadas en términos de orientación metodológica, en términos muy generales, digo, más como metodología que como técnicas de investigación. Tenemos que o reformular o quizá más rápido desechar la idea de contexto. La idea de contexto y la idea de antecedente. Creo que esas dos nociones nos están haciendo un daño tremendo, porque con esas salidas fáciles la gente siente que ya está incorporando estas dimensiones, ¿no? Yo diría que las tesis ya no deben tener ningún tipo de antecedente. Especialmente si son antecedentes muertos, ¿no? Que es lo que es de lo que tenemos mucho. Si el antecedente explica lo que quieres explicar, ponlo. Y entonces ya no va a ser antecedente, va a ser parte de la explicación. Y si el antecedente no explica, pues no lo pongas, pues porque no explica, ¿no? ¿Qué sentido tiene, no? Tiene que ser datos significativos para entender lo que estás queriendo entender del momento específico que quieres entender, ¿no? Como si alguien te dice en una cita, platícame de ti. Ay, pues sí, yo cuando era bebé me ponía pañales desechables.
ese es un antecedente, ¿no? Y sí pasó, y sí estaba ahí, pero no tiene nada que ver con lo que tú dices. Es obvio y no tiene nada que ver con lo que te define como persona, ¿no? Cualquier persona de esa clase social, de clase media, le pusieron pañales desechables, no hay nada específico en ese dato de antecedentes. Y lo que tenemos en las tesis son muchos antecedentes, muchos datos muertos sobre el pasado de algo, ¿no? Voy a estudiar al sindicato electricista. Entonces, los primeros sindicatos se formaron y la idea del sindicato... Si no son datos que están explicando, no sobran y no hay que ponerlos ahí. Si vas a poner algo del pasado, tiene que ser algo del pasado que explique el presente. Si no, olvídalo. Que no haya antecedentes, que haya explicaciones del pasado hacia el presente, si no, no tiene sentido. Si alguien me dice, platícame algo de ti, yo te digo, pues sabes que a los 12 años me quedé huérfano y empecé a trabajar en un barco pesquero. Wow, estoy seguro que eso sigue marcando tu vida presente, ¿no? Ese dato es muy relevante para entenderte a ti como persona ahora. Y entonces eso ya no es un antecedente, es una explicación de tu persona presente, eso que sucedió en el pasado. Entonces, y es lo mismo con el contexto, ¿no? Y digo, hay ejemplos burdísimos. Yo me acuerdo una vez que alguien con mucho cariño, me regaló un libro que había hecho sobre un profesor, si no me recuerdo, tabasqueño, pero tenía esta noción de manera muy clara que decía, bueno, el maestro tal y tal nació en el estado de Tabasco, y luego decía, el estado de Tabasco hace frontera con los estados de no sé qué, y tiene esta área geográfica y tiene población de tanto. Quiere empezar a echar antecedentes y contexto general del estado de Tabasco, pero no tenía nada que ver con lo que se pretendía contar, que eran las vicisitudes específicas de ese maestro en particular. Entonces tenemos que evitar echar estos datos que dicen, es que con eso ya cubrí los contextos y el antecedente, y entonces como que ya me estoy cubriendo. No es que ignore la historia, nuevamente no nos importa la historia, lo que nos importa es que lo que pasó en el pasado explique el presente. Que esto por supuesto no significa que tengamos que abandonar las cosas que ya hacemos desde las ciencias sociales, no significa abandonar ni la entrevista, ni la etnografía, ni la observación participante, o que nos dediquemos a unos temas específicos sobre otros. Simplemente lo que le podemos dar es inyectar en esas otras investigaciones estas otras escalas más amplias. No tenemos que convertirnos todos en macrólogos, no de que todo sea la dimensión macro, sino que tenemos que, en cualquier tipo de investigación, no importa cuán pequeña sea, tenemos que empezar a introducir estas dimensiones de escala un poco más amplia. No tenemos que hacernos todos mundólogos, digamos, ¿no? Algunas opciones para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, si estudiamos un solo lugar específico, que es algo que cada vez se hace más común, ¿no? Un poco, ya estamos pasando, no solamente... Creo que, de hecho, este problema que mencionaba hace un momento del nacionalismo metodológico ya ni siquiera es un problema, porque ya nadie acepta que se hagan investigaciones que cubran todo México. ¿Y cómo vas a demostrar que son todos los mexicanos, ¿no? ¿Y cómo vas a demostrar que eso también pasa en el norte y en el sur? No, eso está muy grande, hazlo de una cosa más pequeña y más pequeña y más pequeña, ¿no? Yo creo que ahora ya estamos en lo que me gusta llamar el colonialismo metodológico. No porque se estudien las grandes potencias europeas coloniales, sino porque te piden que investigues una colonia en específico de una ciudad, ¿no? Voy a estudiar la colonia Independencia, ¿no? Sí, no, porque pues toda la ciudad está muy grande, son muchos millones de personas. ¿Cómo vas a saber que eso los cubre todos? No, tienes que hacerlo del barrio, de no sé qué, ¿no? O sea, ya luego los protocolos de investigación van a ser como el pedido de DHL, ¿no? Te van a pedir que diga entre qué calle y qué calle, ¿no? Voy a estudiar ahí las relaciones patriarcales en el barrio de Independencia, entre la calle, ¿no? Porque después de esa calle, quién sabe si siga pasando igual las estructuras del patriarcado. Estamos cayendo en eso, es decir, para eso ya estamos a un paso. Yo pensaba en esto y hace poco me llegó una invitación para una presentación de un libro que no sé si es un libro bueno o malo, probablemente es un libro excelente, pero era una etnografía del barrio El Reloj, ¿no? Es una colonia en la Ciudad de México, el barrio El Reloj. Era como, pues que ya estamos cayendo en el colonialismo metodológico, ya la colonia es la unidad básica y de default para hacer análisis de ciencia social, lo cual por supuesto está mal. Ahora, no tenemos que tomar como unidad básica de análisis el mundo, lo cual no siempre es necesario. Lo que tenemos que tener es tomar en cuenta que está ahí presente y que hay cosas que vienen de muy lejos que explican lo que sí pasa en las colonias, ¿no? O en la calle 21 de marzo, esquina con Álvaro Obregón, ¿no? Que esas cosas sí pueden llegar de muy lejos. Hace poco sacó un libro muy bonito el historiador Antonio García de León que se llama Tierra adentro, mar en fuera, que es una historia del puerto de Veracruz.
Y él dijo, quiero hacer una historia del puerto de Veracruz. Pero para hacer la historia del puerto de Veracruz tuvo que empezar a meterse pues, con historia europea, con historia también del Pacífico, por todo el comercio que iba y venía, y una historia que era pues colonial, y que te pedían una cosa, era una historia enorme. Y él platica que le dicen, oye, si estás haciendo una historia de Veracruz, una historia local, ¿por qué hablas del mundo? Y él dice, pues porque estoy hablando de Veracruz. Yo no puedo entender a Veracruz si no entiendo al resto del mundo, si no entiendo proyectos políticos y económicos que van mucho más allá de Veracruz y mucho más allá de México como Estado-nación. Tengo que hablar del mundo para entender esa pequeña provincia específica. Entonces no se trata de que siempre sea la unidad de Faulo el mundo, lo cual sería, digamos, el mundismo metodológico como problema. Lo que tenemos que hacer es introducir la importancia que puede tener la dimensión macro en lo que estamos estudiando específicamente. Nos podemos concentrar en temas de contenidos muy discretos, pero que tengan unos grandes flujos y una gran movilidad, ¿no? El ejemplo del maíz puede ser un ejemplo típico de esto. Pues el maíz no se te va a perder de vista, pues es maíz, y la cebada es distinto, y el trigo es distinto, y el frijol es distinto, y eso te permite ir rastreando dónde está esa plantita. Entonces es fácil irlas siguiendo y ver cómo tienen procesos de circulación. Un poco esto empieza a medio ponerse de moda con una cosa que llaman las cadenas globales de mercancías, que es estudiar mercancías y ver cómo se explican globalmente, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, ahora un trabajo que entre otros coordinó Carlos Marichal, que es las cadenas de mercancías de los productos latinoamericanos de los últimos 2 siglos de historia. Y es un trabajo interesantísimo. Empieza con la plata, que si queremos entender Guanajuato, pues ¿cómo vas a entender Guanajuato sin salirte de Guanajuato? Pues imposible. ¿Por qué llegaron? ¿Por qué tenían que importar trabajadores que eran agrícolas y convertirlos en mineros y para que explotaran la plata en las minas? Si no sales de Guanajuato no entiendes de dónde venía esa demanda por la plata. Si no entiendes a China y el interés que tenía China durante siglos de acumular plata y cómo apreciaban particularmente la plata mexicana, no puedes entender las dinámicas del Bajío. Simple y sencillamente, necesitas tener esa otra dimensión. Y ese libro empieza con la plata y acaba con la cocaína, ¿no? Es decir, como vamos a entender la violencia en Sinaloa estudiando nada más Sinaloa. Y el problema es ese presidente municipal, o hay que estudiar la política que hizo Calderón. Claro que hay que entender eso. Lo local tiene peso en la explicación, pero si no entendemos los flujos internacionales y las demandas internacionales y por qué México tuvo que convertirse, a diferencia de otros países, en un puente y luego en un productor de cocaína, no vamos a entender qué está sucediendo con esa dimensión, ¿no? Entonces, estos son el tipo de cosas que sí podemos ir investigando de una manera que no es una cosa como absolutamente descabellada de pues voy a contarles la historia del mundo. Pues eso nadie lo puede hacer, ¿no? Y en efecto estaría muy mal que haya una tesis de maestría que fuera pues la historia del mundo o la historia global de quién sabe qué, pero sí podemos ir incorporando estas dimensiones con unas claves muy específicas, ¿no? Entonces creo que todas estas posibles estrategias tienen como elemento común es, digamos, estar atentos a las cadenas de interdependencia. Y en ese sentido, cuando empezamos a desagregar los fenómenos, vemos que dependemos de gente de la que no tenemos ni la menor idea que existimos, ¿no? A mí un ejemplo que me gusta mucho es, pues todos tenemos un celular y lo cambiamos cada año, o cada 2 o cada 3, y pensamos que, bueno, pues que es una actividad individual, o lo relacionamos con cosas demasiado vagas y lejanas como, es que el consumismo y el capitalismo. Bueno, sí, en parte sí, pero muchas cosas intermedias que además son de escala suficientemente significativa para que las tomemos en cuenta. Bueno, esto necesita un metal superconductor, estos aparatos que solamente se encuentran en muy pocas partes del mundo y que es dificilísimo de extraer, ¿no? Entonces, cada vez que cambien de celular, un niño en Colombia o un niño en el centro de África tiene que meterse a sacar un metal que se llama coltán, ¿no? Entonces, la vida de esos niños está interconectada con nuestro deseo de, ya salió el Galaxy 8, ¿no? Ese deseo o esa aparente necesidad está conectada con la vida del minerito, ¿no? Del minerito en otro continente. Y solamente nos podemos explicar en términos de esa interconexión que tenemos, pero tenemos que hacerla visible para comprenderla. Pero tal como estamos ahora, pues alguien va a estudiar a los niños mineros, ¿no? Y cuando salga el coltán de ese país, pues ya nadie lo va a investigar allá, porque ya se convirtió en el problema de otro país. Y aquí lo que vamos a investigar es, pues, cómo los jóvenes ahora son muy consumistas y son adictos a las redes sociales, cosas así, ¿no? No estamos viendo la cadena de interdependencia y trazar esa cadena de cómo estamos unidos con otros. Bueno, creo que nada más así dicho se pueden ver cuáles pueden ser algunos de los posibles beneficios de hacer estas cosas. También por supuesto, hay peligros, ¿no? Uno de los varios peligros de esto es
las múltiples necesidades que esto puede requerir. A veces son necesidades lingüísticas, son necesidades de presupuesto, necesidades culturales, de que tanto debo saber otras partes para poder asir el proceso en general. Está lo que llama Bourdieu el paralogismo del cortocircuito, que es, como tantas cosas en Bourdieu, una palabra difícil para algo no tan difícil de entender, que es cuando se establece una conexión demasiado lejana entre lo explicado y lo que explica. Dice, si eso es demasiado lejano, se puede caer en este tipo de cortocircuitos. Y eso lo vemos todo el tiempo, es un peligro muy palpable, ¿no? Entonces, ¿por qué hay deserción escolar entre los niños de primaria? Por el neoliberalismo. Y bueno, sí, quizás sí, pero hay muchas cosas en medio que quizás deberían ser explicadas, ¿no? Y así van las tesis que pecan de esto, ¿no? Deserción escolar en Argentina entre los niños de educación primaria por causa del neoliberalismo. Y empiezan ahí con la introducción del proyecto neoliberal en América Latina, y Hayek y la ideología de no sé qué, y los gobiernos de no sé qué. Y bueno, ya pasaron 3 capítulos y todavía no hemos visto a un solo niño en ningún salón de clase, ¿no? Y ya se acabaron las energías y el presupuesto de los 4 años de doctorado. Lo que tenemos que ir es armando los puntos intermedios que además nos va a hacer que sea metodológicamente más fehaciente de lograr y que el argumento va a ser más detallado, más completo, ¿no? Entonces tenemos que evitar ese tipo de peligros. Bueno, déjenme pasar ahora a la parte de cómo podemos y de cómo deberíamos quizá, y lamento que esto se convierta en algo medio normativo de pronto, pero sí de cómo deberíamos enseñar estas cosas, que para mí es muy importante. Yo estoy en una mini cruzada, no necesariamente personal, pero sí con algunos colegas, de que tenemos que empujar todo este tipo de cosas en programas de estudio, en materias, en asesorías, en publicaciones, en dictaminación de publicaciones y demás, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo entrenamos y de cómo entrenamos a nuevos científicos y cómo educamos a los estudiantes, ¿no? Bueno, esta imagen que estuvo aquí todo este tiempo se explica. Este era el chiste sin haberlo dicho y este es el punchline, ¿no? Este es el chiste del chiste. Que creo que tenemos muy pocas representaciones, tenemos muy pocas formas de representar el largo plazo en una sola imagen, y esta me pareció, me lo encontré de manera completamente accidental hace poco, navegando por internet, ni siquiera estaba buscando esto. En un momento sí puse, vamos a hacer una imagen que explique a larga duración, y era todo lo que salía en imágenes de un maquillaje que se queda mucho tiempo, no comunicaba la idea que yo quería, pero accidentalmente luego me encontré con esto, ¿no? Que creo que es una imagen muy bonita. Bueno, están estos estratos geológicos visibles de una manera muy palpable, ¿no? Bueno, creo que nosotros lo que somos las plantitas de hasta arriba, que solamente le damos importancia a las otras plantitas y a los 2 centímetros de suelo fértil que tienen abajo de ellas, ¿no? Y todo lo demás, que es lo que le da sustento, y si no existiera todo lo demás, pues las plantas ya estarían completamente borradas por el mar, y que la específica fertilidad o falta de fertilidad del suelo de hasta arriba depende de los otros estratos, tiene que ser puesta en consideración para entender qué es lo que pasa hasta arriba, ¿no? Entonces nosotros somos, al estar atrincherados en el presente, somos gente que siempre está nada más entre las plantitas, pensando que lo que pasa con las plantitas es lo fundamental, pero si lo otro no te sostiene, simplemente lo demás no estaría existiendo, y tenemos que tomarlo en cuenta para lograrlo. Luego está el problema de la pedagogía de que pequeño, no solamente de que small is beautiful, ¿no? De que lo pequeño es hermoso, sino que además es más fácil y más rápido de lograr, ¿no? Como que tenemos esto, lo que decíamos ahora de las tesis, ¿no? Cuando evaluamos tesis de posgrado, que son tesis para formar jóvenes investigadores, ¿no? Un poco ayer decía Jorge en un evento que estábamos, decía, si ahorita alguien se hacía las preguntas de Durkheim como para un protocolo de doctorado, pues nadie las aceptaría, ¿no? Pues ¿cuál es el origen y la naturaleza de las religiones? Pues no, ningún protocolo de tesis va a ser aceptado si se hace esa pregunta, pero son preguntas cruciales, son preguntas sociológicas, son preguntas que necesitamos. En cambio, lo que estamos pasando es pues el virus del minimalismo. Entonces, que sea más breve. México es muy grande, no solamente del estado de Jalisco. No, Jalisco es muy grande, nada más un municipio dentro de Jalisco. Bueno, entonces ya dentro del municipio ya estamos más cómodos, y que sea nada más 2 o 3 años, porque si no, pues ¿cuándo vas a terminar? Esto es una falsedad, esto es un error. Que algo esté muy delimitado no lo hace ni intelectualmente más satisfactorio,
ni significa que las tesis se van a acabar más rápido, que es lo que todo el mundo le preocupa, porque lo que quiere pues que no nos saquen del padrón del CONACYT. Tenemos que acabar pronto, entonces, minimalismo, ¿no? Ahora sí que, parafraseando una vieja comedia, pues, tengo una fiebre y la única cura es minimalismo, ¿no? Es decir, que cada vez las cosas sean, más pequeñas. Pero no es cierto que eso se logre así. Te traigo unos ejemplos, ¿no? Este libro de un amigo historiador, Luis Fernando Granados, que se llama, como pueden ver, Sueñan las piedras, alzamiento ocurrido en la Ciudad de México. De aquí viene lo que le encanta a los asesores de tesis. 14, 15 y 16 de septiembre de 1847. Bueno, ahora sí que delimita mejor eso, pues más delimitado pues no puede estar, ¿no? Faltaría la colonia. Y nada más faltaría que alguien diga, no, el 14 ya es mucho, ¿no? Nada más 15 y 16. Bueno, Luis Fernando es un buen amigo mío. Yo le pregunté, oye, ¿cuánto tiempo estuviste nada más en el archivo? Déjate tú nada más después redactar, organizar. Me dice, estuve 1 año en el archivo para poder darle sentido a estos 3 días de la invasión del ejército estadounidense en las calles de la Ciudad de México. ¿Cuál fue la reacción popular frente a esa invasión? 1 año de archivo para 3 días, digo. Si investigamos todo con este nivel de detalle, pues es que estudiar 1 año entero, pues no te va a alcanzar la vida. Tendrías que empezar en licenciatura y acabar ya en la jubilación, ¿no? Sí, pero simplemente aquí estamos haciendo una cosa distinta, es decir, y no significa que todo lo que tenga que ser así, ni significa que esto sea rápido. Uno diría, bueno, una tesis de 3 días, pues va a ser una tesis que voy a acabar a tiempo para el CONACYT. Bueno, pues nada más 1 año de archivo, luego todo lo demás que se lleva. En realidad esto fue, para que se convirtiera en una investigación acabada, requirió de varios años, ¿no? Dice, pero bueno, puede haber algo más exagerado que esto, a lo mejor estoy exagerando demasiado, ¿no? Traje otro ejemplo, ¿no? Este libro de George Stewart, ¿no? Pickett's Charge, como la carga de Pickett, ¿no? Una microhistoria del ataque final de Gettysburg, de la batalla de Gettysburg, ¿no? 3 de julio de 1863, ¿no? Es decir, una carga dentro de una batalla, dentro de una guerra, en un solo día. 343 páginas. Digo, lo pequeño puede ser infinitamente complicado de aprender en su pequeñez y puede estar completamente lleno de cantidades de detalles que sea muy difícil a los cuales acceder y darle sentido. Es decir, no está en lo pequeño la clave para que esto sea una cosa rápida, una cosa eficiente, una cosa de la que podamos... Ni siquiera es una clave para que sea más fácil. Seguramente este libro es mucho más complicado que hacer historias como las que les estoy platicando de, pues bueno, entendamos la plata colonial en una clave global. Eso puede ser algo más sencillo de hacer y más rápido de hacer si hay suficientes fuentes y suficiente claridad metodológica que hacer una cosa de la carga dentro de la batalla, dentro de la guerra, ¿no? Bueno, quizá ya no haya nada más pequeño que eso, pero quizás sí lo pueda haber, ¿no? La decisión de lanzar el Challenger, no sé si ustedes no se acuerdan del Challenger en vida, me imagino, pero si han escuchado hablar de eso, fue unos transbordadores espaciales que se hicieron famosos, uno porque explotaron, y otro porque había una maestra que decían, ay, pues es que vamos a llevar a una gente de a pie para que ver qué pasa, y son astronautas, y llevaron una maestra y todo el mundo estaba ahí, generó mucho interés porque, ay, la maestra y sus alumnos del kinder. Si alguien me ayuda, muchas gracias. Si alguien me ayuda, gracias. Entonces, bueno, salió, explotó, se murió la maestra, ¿no? Luego se hacían unos chistes muy divertidos en México que decían cuál fue la última cosa que dijo la maestra antes de morir, y la respuesta era, ¿para qué sirve este botón? Bueno, una socióloga de la ciencia y la tecnología decidió estudiar este evento que duró no más de 15 segundos, que fue que salió y estaban las cámaras y lo estaban viendo, y antes de que saliera, explotó a la vista de todos, ¿no? Entonces, esto ya es un evento de estudiar una cosa de 15 segundos, que es la destrucción del Challenger y la decisión de lanzarlo. Bueno, este es un estudio de 562 páginas que requirió entrevistas e investigación de campo dentro de la NASA, que duró varios años para investigarse. ¿Por qué decidieron los técnicos lanzar el Challenger ese día cuando la temperatura era más baja de lo que se acostumbraba y eso implicaba cierto nivel de riesgo?
Entonces, hasta una cosa que dura 15 segundos puede llevarte años de investigación. No es reduciendo como vamos a hacer las cosas más fáciles. Tenemos que romper con la pedagogía minimalista, ¿no? El problema no está en el tamaño, simplemente no es ese lo que nos va a hacer las cosas más fáciles o más difíciles. Lo que tenemos que comprender es cómo aprender lo grande y cómo aprender lo pequeño, básicamente, ¿no? Y nos hemos ido con la finta de que lo pequeño es más fácil de manejar, y eso no es necesariamente cierto, ¿no? Hay libros que son mucho más macro, que probablemente fueron mucho más fáciles de realizar, como este de Charles Tilly. O sea, imagínense saltar de esto. Estos son dos sociólogos que trabajan en el mismo departamento de sociología en la misma universidad en Columbia, ¿no? Estos dos eran colegas, Charles Tilly, ¿no? Que era colega del departamento de historia. Entonces, el otro investigó un evento de 15 segundos, ¿no? Y por qué sucedió y cómo llegamos ahí. Y esta es una cosa, las revoluciones europeas, 1492, 1992, 500 años en un continente. Bueno, este libro nada más tiene hasta menos páginas, ¿no? Es de 318. El manuscrito era más breve, aunque eran 500 años. Ahora, por supuesto, quizá fue más fácil de realizar porque ya había mucha información disponible y nada más te fijas, bueno, son revoluciones en estos lugares y vamos a centrar nuestra atención en estas tendencias a largo plazo, cómo están estructuradas y demás. Ninguna es fácil por sí misma, pero esta no fue más difícil que la anterior. Y los eran sociólogos, les digo, del mismo departamento, eran colegas, no habitaban mundos distintos, digamos, ¿no? Unos eran ahí en la escuela de los macros y acá lo de los micros, ¿no? Eran parte del mismo mundo intelectual. Y no hay ninguna diferencia, y no es más sociológico uno que el otro, digamos, ¿no? Tenían el mismo nivel de complejidad. Yo lo que siento es que si estuviéramos en la escuela de pintura, en lugar de escuela de sociología, no nos dirían cosas como esta. Bueno, este es un retrato, es una obra maestra, que tiene su enormísima complejidad, ¿no? De hacer un buen retrato no es algo fácil, y eso es lo que puede caracterizar a un buen pintor y diferenciarlo de otros, pero esta pintura no es 5 veces más complicada que esta. Pero eso es lo que nos parecen estar diciendo cuando investigamos metodológicamente y queremos hacer cosas, decir, pues yo quiero estudiar lo que pasó en un continente durante 2 siglos. No, pues lo que te tardaste en hacer esto nada más, y es nada más una cara, ¿no? Pues de aquí a que hace 5 caras, ¿no? Pues 5 veces más el tiempo. No, son formas distintas de representar las cosas, ¿no? Ahora imagínense si pasamos de esto a esto, ¿no? Pues aquí ha de ver en la representación de esta batalla, ha de ver ahí retratados 2000 seres humanos, ¿no? Que son ahí los soldaditos que vemos ahí. Pero esto no es obviamente hacer 2000 veces esto. sería ridículo. Son técnicas distintas, son alcances distintos, son escalas distintas. Entonces nos estamos convirtiendo en escuelas de retratismo, ¿no? Y obviamente eso es eso no es productivo, y de hecho lo que caracteriza muchas veces a un buen pintor es que pueda pintar muchas cosas distintas. No es que nada más haga excelentes retratos, sino que pueda hacer naturalezas muertas y paisajes y retratos y cosas grupales, y eso es para lo que no nos estamos entrenando y para lo que no nos estamos formando, ¿no? Estamos cayendo en esta cosa de limitar el área de actividad que investigamos, el espacio que investigamos, el tiempo que investigamos, y eso nos está produciendo muchos problemas. Entonces, los maestros que están aquí y ustedes que probablemente ya son profesores de licenciatura o están por serlo, no sofoquen a los alumnos, ¿no? Tenemos que estar abiertos, y puede ser como maestros o nuestro rol también como dictaminadores en las revistas, que es una actividad muy crucial, ¿no? O como lectores de tesis, como sinodales y demás. Es decir, no hay que sofocar la curiosidad de los estudiantes en términos de su interés de investigar estas cosas más amplias, investigar estas cosas a otras escalas. Yo creo que llegan con mucho con esa inquietud, y luego el papel de la enseñanza es reducir las ambiciones en términos de escala que tienen los estudiantes, ¿no? Menos, ¿no? Como menos es más, digamos, es como el lema. Y ustedes, los que son estudiantes, no se dejen avasallar por que no les contagien el virus los profesores, ¿no? El virus minimalista, ¿no? Ahora, son buenas intenciones, no estoy diciendo que sea gente malvada que los quiere hacer intelectualmente limitados, quieren que no se acabe su beca o que no les ponga una bandera roja ahí en CONACYT porque no acabaron en 2 años de maestría y luego ya no les van a dar beca de doctorado y demás. Y también el elemento estructural pesa mucho y está jugando
en desmedro de pensar las cosas a otras escalas. Pero si no sacamos los codos y defendemos estas cosas que creo yo son muy importantes, simplemente no vamos a lograr salir de esta dinámica. Bueno, hasta aquí todo ha sido como hablar y hablar y hablar, como en el vacío, lo cual siempre es muy... Pues es divertido porque es fácil y no tienes que dar cuentas de nada. Pero como le decía, Jorge sí me dijo, bueno, pero habla de sociología histórica, pero relaciónalo con lo que tú estás investigando. Entonces, yo les quiero platicar cuál fue mi intento y mi camino para hacer un ejercicio de estos, que no es algo que yo me haya propuesto muy conscientemente, pero fue algo que tuve que realizar en términos de mi investigación de doctorado. Y bueno, aprovechando que el póster publicitario de esto tenía en el fondo una imagen del mural de Diego Rivera en Bellas Artes, me acordé de una de las esquinas que tiene ese mural, donde está Charles Darwin y un changuito y una regla, que se veía como la medición como un fenómeno que hablaba como de la escala humana y el tiempo y demás, pero yo me dediqué, como ya mencionó ahorita Jorge, a estudiar un sistema de medición específico durante el doctorado, que era el sistema métrico decimal, el metro, el litro y el kilogramo, y cuál fue su historia y por qué lo utilizamos. Básicamente partí de la no muy compleja pregunta, es decir, ¿por qué tantas personas utilizamos ese sistema de medición y por qué no usamos otro? ¿Y por qué lo usamos tantas personas? ¿No? Porque básicamente tenemos ese sistema global de medición que no existía antes y que nunca antes había habido otro sistema global de medición que todo el mundo compartía, ¿no? Tenemos el hecho, que si lo vemos desde cierto ángulo muy sorprendente, de que los carniceros en Australia utilizan el mismo sistema de medición que los carniceros en Guadalajara, ¿no? No hablan el mismo idioma, ni la misma cultura, ni la misma tradición, ni la misma religión, todo cambia, pero pueden entender exactamente qué es un kilogramo de carne de res. Eso es perfectamente transparente a los oídos de nosotros. Bueno, ¿cómo sucedió esto? Entonces, intentaba hacer una sociología histórica del conocimiento. ¿Cómo se distribuye el conocimiento, en este caso en particular, a una escala muy macro? El grueso de mi investigación tenía que ver con dos casos nacionales. Yo también pequé ahí de nacionalismo metodológico, con trampa, pero nacionalismo metodológico, que era, no va a ser nada más un país, medio me estoy salvando, pero lo que voy a hacer es comparar dos países, como si esas fueran las unidades básicas. Pero bueno, intentaba medio escaparse, no completamente de esa trampa, pero tenía algo de eso. Pero toda la investigación, lo que hice, digamos, durante 6,5 años de los 7 años que duró mi doctorado, fue estar investigando estos dos casos nacionales específicos. Y cuando ya estaba hacia el final, dije, bueno, voy a escribir un primer capítulo donde diga cuál fue el desarrollo global del sistema métrico decimal, para poner el contexto de cuál fue la historia más global del sistema y que eso le dé sentido a el caso de México y el caso de Estados Unidos, sus diferencias, similitudes y demás. Bueno, cuando empecé a investigar esto, resultó que no había, para mi enorme sorpresa, no había investigaciones muy claras de cómo había salido el sistema métrico decimal, que fue inventado durante la Revolución Francesa en la última década del siglo XVIII, a partir de 1789, y de cómo había salido de ahí hasta convertirse en el lenguaje de medición que utilizamos en prácticamente todo el mundo, salvo lo que se decía entonces 3 países, ¿no? Todos los demás países del mundo ya usaban el sistema métrico decimal. Entonces, usé los últimos meses, o le agregué unos meses más al doctorado, para decir, bueno, no ha de ser tan difícil averiguar cómo sucedió. Si ya me le he pasado investigando y me he encontrado con tantas cosas después de tanto estar viendo archivos y literatura especializada en el tema, y el caso de aquí y el caso de allá, que yo creo que sí yo creo que sí junto una lista de todos los países del mundo, y yo a lo mejor sí averiguo cuándo introdujeron cada uno de ellos el sistema métrico decimal en sus respectivos países, ¿no? Entonces empecé muy ingenuamente a hacer una listita de Excel, ¿no? Dije, bueno, voy a poner ahí, saqué una lista de todos los países del mundo, lo puse ahí y dije, bueno, luego lo voy a ir poniendo cuando pasaron su primer ley donde el sistema métrico era opcional, y luego cuando ya era obligatorio, porque una de las hipótesis de mi tesis era los países, la población general de un país no adopta el sistema métrico decimal hasta que los obliga el Estado a hacerlo, porque de manera voluntaria pues a todo el mundo le da flojera y los comerciantes tienen que cambiar sus instrumentos y eso es costoso, y a la gente tiene que aprender otro modo de medir que puede ser complicado si no tienen instrucción formal. Entonces, hasta que no hubo una necesidad legal y luego un castigo efectivo por hacer el cambio, nadie lo hacía. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ver
cómo llegamos a este punto, básicamente, cómo llegamos a este punto. Entonces dije, no va a ser tan difícil. Yo sabía que había muchas listas ya hechas, lo que no sabía yo al principio es que eran muchas listas incompletas. Entonces uno empieza una lista que tiene la mitad de los datos y dice, ay, pues ya voy súper adelantado, ¿no? Esto ya no va a ser tan complejo, pero los otros 100 casos que faltaban por ahí fueron bastante laboriosos, pero no tan complicados. Es decir, no, lo que hacía falta era buscar más fuentes y más fuentes por aquí y por allá, o agarrar el teléfono y marcar a las embajadas, ¿no? Entonces ahí te mandaban con el representante comercial, porque lo veían como de los áreas comerciales, ¿no? De Yemen y de Tuvalu y de las Islas Marshall y de todos los países que no aparecían en las listas primarias, ¿no? Y de Cabo Verde, todos estos lugares ahí. Oiga, ¿cuándo adaptaron el sistema? Eso, ay, no sé, hábleme en 2 días para averiguar pero así se fue completando la lista. Entonces, lo que este capítulo, sin que yo me lo propusiera, nada más era esta cosa de, pues voy a contar el contexto. El contexto se convirtió en una cosa como más complicada, interesante. Y una vez que tienes la lista, pues, ya llevo 150 casos y no nos faltan 40, no va a ser tan difícil, ¿no? Entonces, seguir y seguir. Pero en realidad no fue una cosa que llevara más meses que investigar por qué los comerciantes, cuál fue la actitud de los comerciantes en México y en Estados Unidos respecto a la introducción del sistema métrico decimal. Eso me llevó más tiempo que completar esta lista global. Era global, pero era nada más un pequeño dato de todos los países. Entonces era lo global visto a través de una mirilla muy angosta, lo cual es lo que te permite ver lo global. Bueno, al final acabé la lista en no demasiados meses y ya me sentí listo para hacer el capítulo que iba a contar esta historia. Dije, voy a contar una historia global durante 2 siglos, en un solo capítulo, ¿no? Ya después venía todo lo demás. Por suerte mi asesora nunca se enteró demasiado de qué estaba haciendo yo esos meses, y me ahorré el problema de decir, ya llevamos demasiado tiempo aquí, no te metas ahora con el mundo entero. Pero bueno, entonces, tener la lista, que eran estas columnas, de exactamente cuándo adoptó cada país telemétrico, que significa cuándo cada estado-nación específico decidió hacer la inversión política y económica de adoptar un nuevo sistema de mediciones, lo cual implicaba en muchos casos cambiar todas las básculas de todos los comercios y todos los programas de enseñanza de todas las escuelas a todos los niveles. Era una inversión política y económica muy fuerte, ¿no? Y es una cosa que por supuesto sigue, es una historia viva, pues todavía no vendemos litros de litro en las gasolineras, ¿no? Son cosas que siguen sucediendo, sigue batallando el Estado para que se utilice como se debe utilizar, pero bueno, ya estaba la fecha de cuando cada Estado o nación decidió hacerlo de manera obligatoria. Entonces dije, vamos a hacer estos cortes de estos ciclos más amplios y vamos a ver qué historia nos cuenta visto de este modo, de una manera muy panorámica, ¿no? Bueno, en 1800 solamente había un país en el mundo que había adoptado el sistema métrico decimal, que era Francia. El único. Ellos lo inventaron, ellos lo usaban, digamos, cuando llegó, cuando estaba concentrándose el poder en manos de Napoleón, nada más era una onda francesa, ¿no? Entonces dije, vamos a hacer unos cortes de 50 años, ¿no? Y ahí iba enlistando, ¿no? Quién lo fue adoptando cada vez nuevo, poner los nombres de los países o el nombre que tenían esos países en ese momento, y luego vamos a ver qué tipo de región estaban haciendo. Entonces, 50 años después, ha pasado medio siglo, todo seguía siendo una realidad esencialmente francesa. El sistema métrico decimal seguía siendo francés porque eran Francia o países que había conquistado Francia, ¿no? Entonces eran colonias francesas o países que había invadido Napoleón como España y les dijo, bueno, pues como parte de las bendiciones que la revolución te trae, es el código napoleónico y las leyes y demás, y el sistema métrico decimal, ¿no? Entonces hasta aquí seguía siendo una onda francesa. 50 años después ya lo que empezamos a ver es una historia que empieza a ser un poquito distinta. Empiezas a ver en estos cortes de largo plazo, ya no estas pequeñas historias que me desvelaban, que era, ay, pues y así andaba yo, ¿no? O sea, ¿qué dijo el conde de la Cortina? Que eran estos como genios de muchas disciplinas en los inicios del México independiente, y publicó en un periódico un artículo en contra del sistema métrico. Pues vamos a la hemeroteca a buscar el artículo del conde de la Cortina. Encerrado en ese punto, pues esta otra historia me pasaba perfectamente desapercibida. Ahora de pronto la podía poner en relación con bloques históricos como esto, es decir, ¿qué sucedió de acá para acá? Bueno, significó que el sistema métrico en estos 50 años dejó de ser una realidad francesa para convertirse en una realidad que tenía 2 dimensiones geográficas específicas. Se hizo del occidente europeo, salvo el caso de Inglaterra, que empezó desde ese momento una guerra en contra del sistema métrico decimal y de consolidar su propio sistema de medición,
expansionismo del colonialismo europeo en África, que seguía imponiendo el sistema métrico decimal ahí, y de las naciones latinoamericanas recientemente independizadas, que como parte de sus proyectos de nación, de nuevos proyectos de naciones independientes, decidieron ir adoptando el sistema métrico decimal, ¿no? En el caso de México, durante la época de las leyes de reforma. Y este es el primer momento en que el sistema métrico es algo realmente internacional o realmente global. Ya no es una cosa francesa o europea, es una cosa también americana y también adoptada de manera voluntaria. Ya no era, es decir, México no adoptó el sistema métrico decimal porque haya sido una imposición, digamos, de Maximiliano y del colonialismo francés, ¿no? En realidad, Maximiliano, que venía, en cierto modo, digamos, a modernizar o a civilizar México, se encontró que ya era legal el sistema métrico decimal en México y todavía no lo era en Austria, ¿no? Ya habíamos rebasado por la izquierda a los austriacos y traíamos alguna onda más moderna nosotros que ellos, ¿no? En términos de que el sistema métrico decimal se veía como un sistema científico inventado por los sabios franceses y un símbolo de modernidad y demás. Bueno, otro corte, 50 años después, que nos cuenta esta historia a partir del año 1900, o llegando hasta el año 1950. Bueno, esta ya es una historia que empieza a cambiar de sentido, porque de pronto ya no son relevantes lo que está en negro, sino lo que está en blanco, ¿no? ¿Quién diablos falta a estas alturas, no? Si ya toda Asia quedó cubierta. Y este es un mapa que si alguien lo viera sin saber de qué trata, ni de qué fecha es, ni de qué habla el sistema métrico decimal, o de cuándo se le dio voto a las mujeres, o de ninguna otra innovación, si alguien lo viera sin ningún contexto, a lo mejor diría, este es casi un mapa del Commonwealth, ¿no? de las colonias y excolonias británicas, ¿no? Y esto te empieza a contar la historia de que la historia del sistema métrico decimal es una historia de la geopolítica, ¿no? Y de cómo Inglaterra tuvo un control muy férreo, o un control muy férreo sobre sus colonias y excolonias, o un peso intelectual muy fuerte sobre países como Estados Unidos, que seguían sin adoptar el sistema métrico decimal, entre otras cosas, porque decían, hay que cambiar el sistema métrico decimal. No, pero nuestro principal socio comercial es Inglaterra, entonces ¿por qué nos vamos a descoordinar con ellos nada más para darle gusto, digo, a los franceses o a los mexicanos? Pues no, sigamos con nuestro principal socio, y todo lo demás eran a veces colonias que llevaban décadas intentando. En la India decían, vamos a adoptar el sistema métrico decimal, y desde la metrópolis decían, no, de ninguna manera, vamos a ir con el sistema inglés. Entonces, ya nada más ver estas cosas representadas de este modo, te daba ciertas claves de dónde podía estar la explicación de las cosas, ¿no? Y adquiría como que la investigación, que no había servido sobre dos países, y siguió siendo eso primordialmente, de pronto adquiría un cariz un poco distinto, ¿no? Luego, 50 años después, ¿no? Hasta el mundo del año 2000, aquí ya es una cosa de decir, ¿no? Vaya triunfo, ¿no? Decía Hobson, la herencia más duradera de la Revolución Francesa ha sido el sistema métrico decimal. Quizá tenía razón, ¿no? En términos de que, y esto ya cambió, ¿no? Y miren todos los países que en estos 50 años adoptaron en estos 50 años el sistema métrico decimal, ¿no? Todavía era una historia viva, ¿no? La segunda mitad del siglo XX era una historia muy potente en términos de adopciones nacionales del sistema métrico decimal. Entonces aquí ya la pregunta es, ¿y por qué faltan nada más esos 7 países? Quizá van a decir, no, nada más son 3, son 7, pero los otros 4 no se alcanzan a ver porque son muy pequeños, son unas islitas en el Pacífico cerca de Australia, y no se podrían ver. Pero ahí lo que podemos ver es antiguamente Birmania, o Myanmar junto a la India, este extremo en África, que es Liberia, y Estados Unidos, y esas 4 islitas que les menciono en el Pacífico. Y entonces aquí, digo, esto me encantó porque ya le daba muchísimo sentido por qué diablos se había incluido Estados Unidos como uno de los tesis de mi investigación, ¿no? Que era como, pues si les voy a decir, este mapa va a ser explicado por mi tesis, pero obviamente ya adquiría otro cariz, porque decir, vamos a ver por qué se truncó, o por qué no se ha concluido esto que parece una avalancha incontenible de metrificación mundial, ¿no? Entonces, les digo, en realidad fue, aunque tuvo su grado de laboriosidad, que era estar encontrando las fechas específicas de adopción, una vez conseguido el dato, te contaba una historia por sí misma, si la podías ver en 2 siglos, cubriendo el mundo entero, ¿no? Hay riesgos para esto, sí hubo muchos riesgos. Yemen me costó muchísimo trabajo, ya hablaba ahí con un cuate de la embajada, me decía, mira, pues creo que fue en 1982.
porque allí empezaron muchas políticas de modernización económica. Digo, sí, 1982. Y yo que ya estaba hasta el copete, ya me quería doctorar y todo, dije, ya tengo una fuente, le pongo 1982 a volar, ¿no? Si este cuate está acordando mal, pues ni modo. Y vaya, es decir, eso habla de que hay cierto grado de imprecisión. Quizá algunas de estas fechas no son muy precisas, pero estoy seguro que no varían por más de 5 o 10 años, ¿no? Y eso, contando esta historia a esta escala, no es demasiado significativo. Quizá fue 1986 en Yemen. ¿Qué importa? Vaya. Yo sabía que Yemen no inventó el sistema métrico decimal, entonces sabía que en cierto punto, más bien hacia el siglo XX lo habían adoptado, y sabía que cuando yo estaba haciendo la investigación en la primera década del siglo XXI ya lo habían adoptado. Entonces, sabía que estaba en ese rango. Es muy común que los países adopten el sistema métrico decimal, en efecto, cuando hacen políticas de modernización económica, ¿no? Ahora este mapa ya cambió, todavía no traigo el del 2017, pero nacieron nuevos países, ¿no? Nació Sudán del Sur, mi base de datos ahorita está incompleta, ¿no? Porque nació un nuevo país, y Myanmar ya adoptó el sistema métrico decimal, ¿no? Y las ciencias sociales no son predictivas, pero sí pueden ver generalidades, ¿no? Estaba haciendo una cosa completamente distinta. Yo nota del periódico, dice, Myanmar inicia políticas de modernización económica y se quiere abrir el comercio internacional. Dije, ya habían pasado 2 o 3 años desde que había acabado esto, y dije, se me hace que ya van a adoptar este métrico decimal. Se me hace que sí. Y tal cual, ¿no? Empecé a buscar ahí en estos Asia News y cosas así, como portales de información del área, y en efecto salió que ya están iniciando sus planes de metrificación. Entonces fue una cosa como decir, wow, no andaban tan mal las generalizaciones que habían nacido de ver unos casos específicos para entender, dar luz, ¿no? Obviamente no son leyes, pero para dar luz de otros casos específicos. Entonces, vaya, digo, cuento esto porque es una historia que irla construyendo me emocionó mucho a mí, pero también creo que decir, esto en realidad no fue la cosa más complicada de todo, ¿no? Hubo ciertos episodios de... Sí, pasé más tiempo investigando cuáles fueron las decisiones en la Sociedad Geográfica Mexicana durante el siglo XIX. De hecho, se llama la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, perdón. Y cuáles fueron sus debates. Me pasé más tiempo viendo ahí sus gacetas y sus boletines y dónde publicaban y cómo estaban unos a favor y unos en contra, que en hacer este proceso. Ahora, era una pregunta nimia, era una pregunta mínima. Es decir, ¿cuándo adoptó cada uno de estos países? ¿No? Era muy fácil saber qué países hay en el mundo. Agarras una lista de la ONU y no todos los países están en la ONU, pero de ahí empiezas, luego le pones los otros 8 o 10 casos más y te pones a buscar unas fechas y luego ya puedes hacer este mapa. Distintos problemas tendrán distintas soluciones que no sean demasiado complicadas para poder poner, digamos, en un contexto que sea un poco más fértil, que no sea este contexto muerto del que decía que detesto y que deberíamos, del que deberíamos prescindir. Bueno, Jorge, espero que haber cumplido con tus directrices y les agradezco mucho su atención. Hace un momento, bueno, casi al inicio de su conversación, usted hablaba de, como, lo voy a poner en términos así bien sencillos como usted nos dio la plática, como de que no intentáramos creer que detrás de todo había un tipo conspiración. Sí. O la planeación previa de un evento o suceso que pudiera darse. ¿No hay de verdad, o en su experiencia, cree que en realidad este tipo de planeaciones previas de sucesos que se presentan no existe en ninguno de los aspectos? De manera específica yo lo intento encontrar en los eventos, o más bien en la cuestión político-electoral, por ponerlo así. Porque en mi experiencia he encontrado que sí se puede, como las cúpulas, poner de acuerdo para que ciertos, o más bien los sistemas permanezcan y las mismas personas permanezcan beneficiadas. Entonces a mí me llamó mucho la atención el hecho de que usted nos dijera pues como que eso no necesariamente existe, pero me gustaría que me dijera si existen como ciertos sectores en los que sí pudiera suceder o no. Ok, sumamos varios comentarios, preguntas. Si no, voy arrancando ahí mientras... Mira, yo creo que esto, el voluntarismo o el conspiracionismo,
creo que simplemente se desvanece mientras más amplio se empieza a ser la dimensión que quieres analizar. Okay. Es decir, obviamente hay acciones intencionadas y obviamente hay acciones intencionadas que logran lo que pretendían. Eso es obvio. Pero pensar que los procesos que son de gran transformación, o que son los procesos de muy largo plazo, pensar que eso tenía una planeación específica se hace mucho más problemático, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor hubo un pacto no público entre ciertos grupos del PAN y ciertos grupos del PRI para que quedara cierto candidato de nuevos partidos. Es perfectamente creíble, y a lo mejor va a tener resultados exitosos y va a ser parte de un plan para que un cierto grupo social se mantenga en control de ciertos recursos administrativos clave. Sí, bueno, eso sí, digo, de allá pensar que Madero inició la revolución pensando que íbamos a acabar con la Constitución de 1917 y con la instauración del ejido y la educación socialista de Cárdenas, ciertamente ahí ya no, esos procesos ya no son parte de una planeación de nada, más bien lo que uno ve es que es el producto del plan de nadie, ¿no? La Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, pues ¿qué quería? Todo el mundo quería una cosa distinta y lo que salió fue algo que nadie había planeado en específico, ¿no? ¿Qué empezó? Pues empezó como unas élites marginadas que querían más, como empiezan tantas revoluciones, ¿no? Con élites marginadas que quieren un poco más de poder, y eso hace que se desate un proceso que termina eliminándonos a ellos mismos, ¿no? Es decir, cuando Orseno inició la Revolución Francesa o participó en el inicio diciendo, ay, quiero que me guillotinen, no, voy a planear que me guillotine y yo ser un mártir de la... No, de la izquierda no tan radical. No, entonces, como diría decir, si hay acciones intencionadas y tenemos que investigarlas, y obviamente parte de investigarlas es ver qué grupos sociales tienen más capacidad específica de lograr que sus intenciones se materialicen en realidad, porque no todo el mundo tiene eso, ¿no? Hay unos que tienen más capacidad de producir realidad específica, realidad social específica. Eso es clarísimo. O sea, negar eso sería muy poco productivo, creo yo. Pero pensar que, es decir, nadie planeó el fin de la Edad Media, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Nadie planeó la industrialización moderna, ¿no? Pues hubo unos cuates que, vamos a hacer el motor de combustión interna y vamos a hacer el vapor, pues sí, muy bien, le dijo, vamos a hacerlo en Inglaterra porque aquí hay mucho carbón y en China no hay carbón y eso nos va a dar una ventaja global competitiva. Inglaterra va después a dominar China porque tenemos revolución industrial, porque tenemos fuentes de energía fósil. No, pues era ahí James Watt diciendo, ¿cómo hacemos que este motor sea más eficiente? Pues le ponemos una caldera. Y luego eso es una cadena de acciones intencionadas que terminan en resultados macro que eran imposibles de ser previstos por nadie, ¿no? Un poco aquí sí, nuestra limitación de experiencia y de planeación a futuro es muy escasa. Entonces, nuestros planes obedecen a esa limitación, pero las realidades sociales sí suceden. No, nosotros, las plantitas y los estratos si las plantitas no están haciendo un plan para que haya después cierto tipo de estratos 2 millones de años después, ¿no? Gracias. Tengo aquí un comentario respecto a lo que estabas comentando. Creo que hay un asunto. Creo que tu conferencia se centró en algo que es profundamente desafiante, creo, para el historiador, en el sentido de que el historiador normalmente lo que quiere investigar coincide, está mezclado lo que podríamos llamar la unidad de observación y la unidad de análisis, ¿no? Cuando uno razona como sociólogo, ¿no? Esa distinción es más fácil hacerla, ¿no? Es decir, uno tiene un problema de investigación que puede llevarlo a unidades de análisis, y las unidades de observación realmente son accidentales, inclusive puede ser despreciables, porque, digamos, tú quieres sacar evidencia de eso para confirmar tu hipótesis, ¿no? Pero pareciera que en el historiador no, porque, digamos, el hecho histórico por sí mismo tiene un valor, digamos. Uh-huh. La unidad de observación es valiosa por sí misma. Y está mezclada la unidad de análisis, ¿no? No sé si te estoy transmitiendo lo que quiero decir. En el sentido de que creo que tú realmente tu intervención tiene que ver con ese desafío mayor que tienen los historiadores, ¿no? Están mezcladas esas dos cosas. Uh-huh. Creo que si te entiendo, digamos, el sociólogo
tendría una unidad de análisis que podría ser la reproducción del patriarcado. Y eso lo puedo ver en los comerciales de Nivea, esa va a ser mi unidad de observación, o lo puedo ver en cómo los profesores de primaria tratan distinto a los niños y a las niñas. Entonces, lo que me importa es la pregunta, lo que me importa fundamentalmente es la unidad de análisis, y puedo encontrar muchísimas manifestaciones específicas de la unidad de observación. Ok, sí te entiendo. Pues. No, vaya, y claro, el problema está en que, bueno, el historiador de entrada podría tener esa misma distinción, decir, quiero estudiar, digamos, la reproducción del patriarcado en el México decimonónico. Pero sí, lo que va a venir el problema es que no es obvio para quien lea su trabajo cuáles sean esas escuelas o cuáles sean la publicidad en la prensa en la prensa decimonónica, digamos, ¿no? Sí, ese es un reto, que el reto del historiador es que tiene que reconstruir el pasado, o sea, tiene que revivirlo con la gente con la que se comunica en el presente del historiador. Y eso es un trabajal, ¿no? Porque es un trabajal y viene limitado por qué tantas fuentes tengo para poder reconstruir ese pasado que ya no está frente a nuestros ojos. Y entonces, vaya, esa reconstrucción, me imagino que es lo que hace que se haga esta confusión o esta fusión entre unidad de observación y unidad de análisis. Sí puedo ver el problema y me parece que es importante, y el historiador no puede, bueno, quien sea que sea historiador o no, es decir, porque si nada más digo que el historiador, estoy asumiendo que hay una división entre presente y pasado, que es lo que quiero decir que no existe, o que no debería existir entre las disciplinas. Quien quiere que investigue una cosa del pasado tiene que hacer eso, tiene que comunicar cuál era la realidad de esa realidad que ya no está presente ante nuestros ojos. Sí es un problema y sí tiene que ser resuelto y no puede ser evadido, creo. Ahora bien, el sociólogo, quien estudia el presente, sea cual sea su profesión, tiene el reto de tener sobreabundancia de información, ¿no? El historiador siempre tiene esta cosa, pues tengo una pregunta fantástica pero no tengo dónde investigarla. Bueno, pues entonces pues es una pregunta escolástica casi, ¿no? Si no hay una fuente de cómo investigar eso, pues no lo puedes reconstruir, no sabes qué pasó. Ahora nosotros lo que estamos es agobiados de posibilidades para observar, y eso implica problemas metodológicos distintos, que es decir, como que cada dimensión temporal tiene sus propios retos, ¿no? Es decir, uno es la falta de información porque casi no hay fuentes, o son fuentes que siempre vienen de la iglesia, del Estado, de los intelectuales, de la gente letrada, etcétera, ¿no? Y eso es un punto de vista de la vida social que es un ángulo muy específico. El otro es, tengo sobreabundancia, lo puedo ver desde cualquier perspectiva, ¿no? Los historiadores siempre dicen, la vida cotidiana, la vida de la gente que no sabía escribir, pero ¿cómo encuentro fuentes? Nosotros, pues podemos ir cualquiera de nosotros a ver la vida de la gente ágrafa y documentarla con todo el detalle que queramos, ¿no? Eso no nos limita nada. Lo que tenemos es, digamos, el mareo de la sobreabundancia de información y hace falta estrategias metodológicas distintas. Ahora, el historiador tiene la gran ventaja de saber cómo acaban los procesos. Si ya sabemos en qué acabó la Revolución Mexicana, pero no sabemos qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Y sin embargo tenemos que seguirlo investigando conforme. Uno de mis asesores, que era Carlos Forment, que era medio sociólogo y medio historiador, hacía una metáfora muy bonita. Él había estudiado el asociacionismo en América Latina, que era un poco como la democracia tipo Tocqueville, que era cuántas asociaciones civiles voluntarias había en distintos países latinoamericanos principios del siglo XIX, porque decía, estas asociaciones voluntarias le dan un volumen a la democracia porque se reúnen las personas en condiciones horizontales y demás. Entonces vamos a ver cuántas había y vamos a ver demás. Entonces, así estas cosas históricas. Y de pronto decidió mudarse al presente, y entonces empezó a ver ahí las tomas de las fábricas en Argentina y no sé qué cosa. Dice es bien chistoso estudiar el presente, dice, es como si vas en una ambulancia y vas recogiendo a los muertos, recién se van muriendo, ¿no? O sea, pasas de tener los registros en la morgue y vas viendo, pues aquí, ¿no? Se murieron tantos de tal cosa y tal otra cosa. Y decía, aquí vas como los primeros auxilios, ¿no? Vas conforme se van muriendo, los tienes que ir agarrando. Y obviamente implica retos distintos. Pero bueno, pues sí, cada dimensión temporal tiene sus retos específicos, pero quizá ya me estoy desviando hacia un problema relacionado pero distinto. Pero vaya, pues hay que lidiar con eso. Y para eso se supone que investigamos, que tenemos clases de metodología, ¿no? Para resolver las trabas específicas que te presentan preguntas específicas, ¿no? Juan Pablo, por favor. Agradecerte todo esto que nos planteas. Dos cosas que a lo mejor si pudieras profundizar en ellas. La
primera, la de tu caso de estudio, en donde tú mismo al principio dices, bueno, lo pensaba inicialmente como pues, México, Estados Unidos, y al final los propios avances de lo que vas viendo te llevan a un tema de una dimensión geopolítica del conocimiento, ¿no? Ahí yo quisiera que si pudieras ayudarnos a profundizar por el tema de lo que es de alguna manera esto de superar una visión de corto plazo, de pensar en escalas, de pensar en diferentes escalas, la teoría. O sea, para no pensar que es solo un problema técnico que podemos ir resolviendo cuando vamos definiendo escalas, ¿cómo va presentándose ahí la construcción y la problematización desde la teoría y cómo eso tiene que ver con estas cosas que ocurren, ¿no? Desde tu experiencia. Y la segunda, pero ese ya es un mero detalle, si digamos dentro de la tradición del análisis social, por no hablar solo de sociología, sino bueno, de grandes perspectivas, de alguna manera esto que hoy nos presentas de una manera muy clara y muy didáctica forma parte como de un saber amplio, porque varias de las cosas que has dicho a mí me sonaban, por ejemplo, a cuando uno no lo hace, pero a veces en términos generales siempre lo repetimos, pensar lo real como síntesis de múltiples determinaciones, ¿no? Y ahí me voy al marxismo, ¿no? Por ejemplo, construir una totalidad, en el sentido de que esa totalidad no es geográfica, no tiene un punto como fijo, y que no es todas las cosas tampoco, sino es el punto por el que, o los puntos por los que se interconectan, ¿no? Y podría como agregar otras desde Weber o desde otros autores, ¿no? Es decir, como siento un poco como es recuperación de gran tradición sociológica, lo has expresado muy magistralmente, con una claridad, ¿no? Que nos permite como ubicar justamente eso, pero un poco por provocar, es decir, ¿qué apreciaciones harías tú con respecto a esta idea de la construcción de la totalidad o esta visión del marxismo que ya aportaba esta mirada de construcción de un objeto, ¿no? Muy bien. Sí, no, por supuesto eso requerirá recuperar o construir o reinterpretar ciertos vocabularios teóricos específicos, ¿no? Es decir, ciertamente este tipo de pensamiento tiene que articular sus conceptos y categorías que te permitan ver ahí las cosas. Creo que afortunadamente tenemos bastantes recursos ahí a la mano, un poco ahí empolvados, pero que están ahí, que nos pueden dar suficiente combustible al menos para arrancar, ¿no? Al menos para arrancar. Poco lo que dice Elías es simplemente se nos olvidó, porque en realidad dice la sociología nació pensando este tipo de cosas, es decir, la sociología era procesual, pero dice desafortunadamente estaba mezclado junto con la idea de progreso, ¿no? Por un lado con la idea de progreso y por otro lado con una idea de lo teleológico, ¿no? Que es que estos procesos son evolutivos hacia mejor y demás, ese perfeccionamiento, y que además ya tienen un fin predeterminado, que era muy como la cosa de Marx, ¿no? Entonces Marx, por un lado, te da un vocabulario teórico de largo plazo porque divide la historia en términos de, pues no importa cuándo murió o no murió cierto rey, cierto emperador, o si Alejandro Magno se murió porque le picó un mosquito en la India o porque tenía cáncer, digan, no importa, ¿no? Lo que tenemos que ver los bloques históricos de acuerdo a cómo fueron cambiando los modos de producción. Ahora, tenía el problema de que era una visión muy teleológica. Entonces, lo que diría Elías ahí, proceso y progreso se confundieron y nos olvidamos de ambas porque no nos gustaba progreso, pero lo que tenemos que es rescatar proceso sin la idea de progreso. Y obviamente en Marx eso sí pecaba de eso, ¿no? Ahí en el famoso prefacio de la edición alemana del Capital le decía, le hablaba a Alemania, ¿no? Dice, alemanes, todo esto que digo es con información de Inglaterra, pero también te hablará a ti, ¿no? Como diciendo, todo esto tiene que ver con Inglaterra, pero va a ser tu futuro, ¿no? Es decir, no importa lo que pase, va a ser esta dinámica de producción y de acumulación de capital, etcétera, también va a ser la historia de Alemania, aunque no lo sea ahora. Entonces, bueno, estaba obviamente eso, y bueno, Comte y demás, ¿no? Estas cosas de, pues dividir la historia en 3 larguísimos periodos, no en base a medios de producción, sino formas de conocimiento, ¿no? Un pensamiento, ¿cuáles sean las leyes de los 3 estados? Positivo, metafísico y religioso. Es que tiene como duplas por ahí, ¿no? Era religioso metafísico el segundo, ¿no? Y el primero era, hoy estoy mezclando, a mí también se me olvidó esa época de la sociología. En fin, eran 3 grandes bloques larguísimos históricos
Pero nuevamente también era esta cosa, ahí la idea de progreso estaba hasta más marcada. Entonces necesitamos rescatar, diría, el proceso sin el progreso, pero tenemos un montón. Y luego también están los procesos, a qué escala suceden, ¿no? No hay una suerte de sociología procesual de lo micro, ¿no? Es decir, Andrew Abbott y demás andan en estas cosas como de que cualquier realidad social es producto de un proceso, y dice hasta lo que conseguimos micro a veces puede ser lo más macro. Es decir, cómo sigue existiendo la Universidad de Guadalajara, ¿no? Si es esta cadena gigantesca de intereses, individuos y convenciones y valores, ¿no? Un poco también esta cosa ahí como muy de Latour y demás, ¿no? De que las cosas existen de manera más o menos precaria, pero como tienen cierta estabilidad durante cierto tiempo nos parecen muy sólidas. Y es cuando se caen, en realidad la Unión Soviética estaba parada sobre alfileres, ¿no? Y 5 años antes era, no, vamos a conquistar todo, y ahí vienen por nosotros, hay que proteger la democracia. Entonces, vaya, todo este profesor en realidad puede trabajar a varias escalas. Lo importante es esta cosa de sentir que hay esta determinación del pasado sobre el presente. Ahora, también hay que ver cuál es el límite de eso. Yo no creo que sirva para explicar todo, tampoco no quiero decir que esto es llave maestra, ¿no? Yo creo que tipos de pensamiento estructural también pueden ser perfectamente válidos, y hay explicaciones estructurales no históricas que te sirven para resolver los problemas que tienes a la mano de una manera efectiva, ¿no? Todo esto que decía, por ejemplo, de las élites marginales que son muy revolucionarias, pues eso no importa, es una típica respuesta estructural, ¿no? Es la posición que tiene un grupo con respecto a otros grupos lo que lo hace actuar de cierta manera. Entonces, que estés en un sistema de relaciones específicos con ciertos grupos te va a hacer actuar de una manera específica sin importar cuál fue tu historia personal, o la historia de Madero, o la de Condorcet, o la de Lenin, o lo que sea. Simplemente es tu posición como élite marginada que te da acceso a muchos recursos, pero también un gran deseo de que cambien las cosas para poder subir a donde ahorita te está vetado subir. Entonces es una típica respuesta estructural que dice, casi elimina la historia, ¿no? Porque si no importa cuál sea la historia específica de ese proceso, dónde está ese grupo en ese momento con respecto a otros grupos, te va a dar la explicación. Entonces, sí, también hay que... Esto debe ser la respuesta a ciertos problemas que no se puedan responder mejor de otra manera. Yo creo que la mayoría de las veces puede servir, pero tampoco no creo que sea un juguetito universal o el único juguetito con el que podamos entretenernos. ¿Algún comentario? ¿Están cansados? No. Bueno, vamos a cerrar agradeciéndole a Héctor su fantástica intervención. Gracias. Muchísimas gracias.